Muy buenos días. Vamos a resolver el día de hoy un ejercicio en donde se aplica la gravedad y las leyes de Newton. Para eso, primero vamos a que Newton estaba sentado bajo un árbol pensando sobre alguna de sus teorías. Recordemos que él es uno de los físicos más importantes, fue uno de los físicos más importantes y formuló varias teorías, no solamente en física, sino también en el campo de la matemática y en el cálculo. Entonces, cuenta la historia que él, al estar sentado bajo el árbol, le cayó una manzana y se puso a pensar justo en ese momento por qué razón la manzana se cayó, es decir, qué es lo que provocó que caiga y por qué los objetos siempre al caer se movían en forma vertical hacia abajo. Entonces él, analizando esta situación, se dio cuenta de que debía haber una fuerza de atracción desde el centro del planeta, desde el centro del planeta Tierra. Y de igual forma, la pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que provocó que la manzana caiga del árbol? ¿Sí? Entonces Newton, de esta manera, posteriormente formuló tres leyes. En este caso nosotros vamos a ver las dos primeras. La primera ley nos dice lo siguiente: un objeto permanece en su estado de movimiento a menos que exista una fuerza sobre él que provoque un cambio. Es decir, esta manzana, le voy a hacer aquí un poquito más grandecita, estaba en reposo en el árbol. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué es lo que provocó que cayera esa manzana? Según la primera ley de Newton, para que esa manzana cambie su estado de reposo a un estado de movimiento, es decir, en este caso sería un movimiento hacia abajo o una caída libre, debe haber una fuerza o un desequilibrio de las fuerzas para que se mueva el objeto. Entonces Newton se dio cuenta que esa fuerza justamente era una fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Las fuerzas son magnitudes vectoriales, es decir, tienen módulo, dirección y sentido. ¿Cuál es esta fuerza que provoca que un objeto caiga? Nosotros ya la conocemos, es el peso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que provocó que la manzana caiga? El peso, que es una fuerza. El peso, recordemos, es igual a masa por gravedad. En algunos casos también se le conoce, en vez de peso, en vez de P le ponemos W, que es la inicial en inglés, que de igual forma es igual a la masa del objeto por la gravedad. Entonces, la manzana, vuelvo y repito, cae porque el peso provoca ese cambio en su estado de movimiento de reposo a caída libre. Ahora, recordemos que la gravedad actualmente ya la conocemos, es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. La gravedad es una aceleración, ¿sí? Por esa razón se mide en metros sobre segundo al cuadrado, que provoca un cambio de velocidad inicial cero a una velocidad final distinta. Entonces Newton se dio cuenta que la manzana caía porque había una fuerza que provocaba un cambio en su estado de movimiento, la primera ley. La única fuerza que existe cuando la manzana cae es el peso, no existe ninguna otra. Luego nos dice, ¿qué pasaría si la manzana la colocamos sobre una superficie horizontal? Entonces supongamos que Newton se lleva su manzana y la coloca sobre una mesa. Ya no está cayendo como en la primera situación. En este caso, entonces la manzana se va a encontrar en reposo sobre una superficie. Esto representa la superficie. Ahora, ¿qué es lo que me está pidiendo? ¿Qué pasa cuando la manzana se encuentra sobre una superficie? Vamos ahora, para analizar esto, con la segunda ley de Newton. ¿Sí? Nos pide determinar la normal, el valor de la fuerza normal. ¿Pero qué es la fuerza normal? En la primera situación teníamos solo una fuerza, que es el peso. Ahora vamos a ver otra fuerza que aparece solo cuando los objetos se encuentran sobre una superficie. En el primer caso, el objeto está cayendo, no se encuentra sobre ninguna superficie. En el segundo caso, está sobre una superficie horizontal. Entonces, aparecen las siguientes fuerzas. La primera es la que ya la conocemos, que todos los cuerpos tienen el peso, que es igual a masa por gravedad. Y la normal es una fuerza perpendicular a la superficie de contacto. ¿Qué quiere decir eso?
Quiere decir que la normal es una fuerza, en el caso de que la superficie sea horizontal, dirigida hacia arriba, ¿sí? Entonces, podemos observar que cuando un objeto se encuentra sobre una superficie, tiene peso y tiene una fuerza llamada normal que va hacia arriba, ¿sí? Entonces, en este caso, para nosotros poder determinar el valor de la normal, vamos a definir la segunda ley. La manzana está en reposo, está apoyada sobre la superficie, pero no se está moviendo. Entonces, Isaac Newton, en su segunda ley, establece que si un objeto se mantiene en reposo, entonces las fuerzas que actúan sobre él deben ser igual a cero, ¿sí? Entonces, si el cuerpo está en reposo, las fuerzas que actúan sobre él, o le voy a poner como fuerza resultante o fuerza total, deben ser igual a cero, ¿sí? Al momento en que hay un desequilibrio de fuerzas, el objeto se mueve, ¿sí? Pero como está solo apoyado sobre una superficie, tiene que haber un equilibrio, es decir, las fuerzas sobre el objeto deben ser igual a cero. Otra forma de expresar es como una sumatoria, con este símbolo. La sumatoria de todas las fuerzas del cuerpo debe ser igual a cero, ¿sí? Ahora, la normal debemos observar que se encuentra verticalmente, entonces para escribir correctamente la ecuación, vamos a definir el eje en donde se encuentran las fuerzas. El eje donde se encuentran las fuerzas es el eje Y. Entonces, si observamos, vamos a colocar aquí sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a cero. No tenemos ninguna fuerza sobre el eje X, solo tenemos las fuerzas en el eje Y. Ahora, recordando de igual forma que Y hacia el eje hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Porque las fuerzas son vectores, necesitamos colocar el signo, ¿sí? Entonces, la normal se encuentra hacia arriba, quiere decir que es positiva, ¿sí? O le podemos poner más n. Le vamos a poner en forma cursiva. Ya vamos a ver porque necesitamos diferenciar de la unidad de newtons. Entonces tendríamos más n porque se encuentra hacia arriba, menos peso, el peso es negativo porque se encuentra hacia abajo, es igual a cero. Ahora, para poder determinar la normal, que es el valor que nos pide calcular, vamos a despejar. La normal es igual al peso. Este peso negativo pasa al otro lado como positivo y nos queda normal igual al peso. Entonces, para poder calcular, recordemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces necesito saber la masa de la manzana y la gravedad. La gravedad ya sabemos que mide 9,8 metros sobre segundo cuadrado y la masa me dice en el problema que mide 250 gramos. Ahora, antes de poder resolver, necesitamos trabajar con las unidades correctas. Recordemos que en la mayoría de problemas se trabaja con las unidades del sistema internacional o las unidades SI. Entonces, para eso, recordemos que la masa, según el sistema internacional, se debe medir en kilogramos. La aceleración, gravedad, que es una aceleración, debe medirse en metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y las fuerzas, tenemos varios tipos de fuerzas. En este caso, en este ejercicio, hemos definido dos, que son el peso y la normal. Son dos tipos de fuerzas. Se miden en newtons, ¿sí? Pero el newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿por qué razón se denomina newton? En honor a su principal investigador, que es Isaac Newton. Él descubrió las tres leyes, descubrió mediante su investigación las leyes de las fuerzas. Entonces, en honor a él, por esa razón, la unidad de todas las fuerzas se mide en newtons.
que se representa con una N mayúscula. Entonces, siempre que nosotros tengamos que escribir el valor de una fuerza, recordemos que debe ser en newtons. Ejemplo, peso de una persona, 100 newtons, ¿sí? Tiene que estar siempre en newtons la fuerza. Entonces, la normal vamos a calcular masa por gravedad. Antes de eso, la masa tiene que estar en kilogramos. Si no está en kilogramos, debemos transformar, ¿sí? Porque si no, vamos a equivocarnos al final en la unidad, ¿sí? Entonces tiene que estar en kilogramos. Como está en gramos, voy a hacer una transformación. Vamos a hacer en la parte de aquí la transformación de la unidad. Entonces teníamos 250 gramos, mide la masa de la manzana. Vamos a colocar la equivalencia. 1 kilogramo tiene 1000 gramos, ¿sí? Simplificamos los gramos y dividiendo 0,25 kilogramos. Entonces, ahora que ya tenemos la masa en kilogramos, podemos aplicar en la fórmula. Tendríamos que la normal es igual a 0,25 kilogramos por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, la normal es igual, multiplicamos 0,25 por 9,8, lo cual me da un valor de 2,45 kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Y como ya definimos acá, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado equivale a 1 newton. Entonces, la normal es igual a 2,45 newtons. Y esta sería la respuesta. Bueno, espero que les haya gustado este video. Por favor, no olviden suscribirse. Todas las semanas se va a resolver los ejercicios de física y matemática de los módulos del plan educativo COVID-19. De igual forma, si tienen cualquier duda, en los comentarios nos pueden decir y les podemos ayudar.